Hola mamis, ¿cómo están? Mi nombre es Vanessa, yo trabajo en Colegio Pequeñitos. Para nosotros es muy importante el tema de la valentía y como parte de nuestro programa The People, The World and Me, constantemente estamos reforzando valores y justamente en mayo estamos trabajando el valor de la valentía. Es por esto que pues consideramos bastante importante transmitir este mensaje y darles a conocer un poco de cómo lo trabajamos nosotros también, para que pues ustedes también puedan ponerlo en práctica desde ya. Y no importa la edad que tengan sus hijos, siempre es importante estar fomentando todos los valores, y en este caso pues vamos a hablar de la valentía. Entonces, a mí realmente me gusta hacer las pláticas muy dinámicas. Entonces, si ya hay mamis, veo que hay 3 personas que nos están viendo, me gustaría que alguna de ustedes me dijera qué piensan que es la valentía o qué ideas tienen acerca de la valentía. Y si no, pues vamos a empezar y ustedes pues ya nos van haciendo comentarios. Pues sabemos que la valentía es pues el aliento, es como el motor que nos impulsa hacer algo, es algo que nos da como la energía, nos da el impulso, sobre todo para hacer algo que probablemente nos cuesta o nos da temor hacer, pero gracias a la valentía esto pues nos facilita las cosas de cierto modo. Está asociada muchas veces al heroísmo, a la gallardía también, al valor, y sobre todo que últimamente pues está muy de moda el tema de los superhéroes. Hay muchos niños, ¿verdad?, que están muy metidos en este tema, y pues últimamente pues también las películas hacen que los niños quieran ser como los superhéroes, ¿verdad? Entonces yo creo que es un tema muy importante para poder utilizarlo a favor de el fomentar este tipo de valores en los niños. Cuando una persona es valiente, se enfrenta a sus temores y lo hace de una forma segura, lo hace de una forma responsable también. Hay que tener mucho cuidado también y mucho ojo con que la valentía no es el retar al mundo, el ir por el mundo desafiando a todo el mundo, desafiando las reglas, es muy diferente, ¿verdad? Por ahí Alejandra Del nos dice que es atreverse, es hacer cosas sin miedo. Pues quiero compartirles una frase que a mí me llama mucho la atención, que dice que la valentía no necesariamente es no sentir miedo, sino por el contrario, es vencer ese miedo, es conquistar ese miedo, y aunque uno tenga miedo, uno puede llegar a hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, tenemos pues varios tipos de valentía. Específicamente pues vamos a hablar de 2. Uno es el que utilizamos en grandes actos, por ejemplo cuando tenemos una crisis, cuando tenemos por ejemplo alguna emergencia, cuando se dan situaciones a nivel del país, ¿verdad? Tenemos personas, por ejemplo, como los bomberos, los policías. Ellos son los que generalmente pues están dándonos muestras constantes de valentía. Y tenemos la que generalmente todos hacemos día con día, que es la valentía en las pequeñas acciones cotidianas. A esto me refiero como por ejemplo en el caso de los niños, sobre todo a decir la verdad. Me imagino que en algún momento ustedes han estado en la posición en preguntarle algo a sus chiquitos y ellos muy asustados pues han dicho alguna mentiría por ahí. Y créanme y déjenme contarles que esto hasta cierto punto es normal que ellos sientan temor en algún momento a decir la verdad. Sin embargo, esto también nos va a ayudar a nosotros a fomentar confianza en ellos, para que ellos también puedan tener la confianza y la seguridad de hablar con valentía, ¿no? Entonces, en general, vamos a hablar que la valentía es una virtud del ser humano, ¿verdad? Nos va a ayudar a tener iniciativa, nos va a ayudar sobre todo a hacer cosas que nunca habíamos considerado hacer. Nos va a llevar sobre todo también a poner límites, y nos va a llevar también a desafiar y a ponernos nuestros propios retos. Bueno, vamos a hablar también qué podemos hacer como papás. Ustedes saben que en el tema de educación, realmente el rol de los papás es súper importante. Tanto, sobre todo en la práctica de valores, los papás son los primeros que enseñan a sus hijos a
a ponerlos en práctica, ¿verdad? Realmente los valores es algo que se tiene que vivir más de lo que se habla, ¿verdad? Y como papás nosotros tenemos que dar un ejemplo y realmente podemos hacer muchísimas cosas para que nuestros hijos sean valientes. Bueno, también vamos a ver, dice, los niños no nacen valientes, tampoco nacen con temores. Los temores se van desarrollando a través de la niñez, a través de las experiencias. Muchas veces son experiencias adquiridas o son experiencias también aprendidas según lo que los niños vayan teniendo, según lo que vayan viviendo, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchos niños que le temen a los payasos, por ejemplo, ¿verdad? Esto se da muy comúnmente en edades tempranas y esto se debe a experiencias. Primero puede ser que hayan visto alguna caricatura que les haya atemorizado, otra, algunos compañeritos en el colegio, si le temen, ellos aprenden de cierta forma a que esto representa un peligro y esto es como van ellos creando los temores. Ame Zavala dice, valores, excelente. Sí, es muy importante, ¿verdad? Yo creo que en el tema de valores no hay uno ni más ni menos importante, yo creo que todos son igual de importantes y sobre todo, como les digo, el estarlos fomentando durante el día, durante todos los días, el irlos practicando durante la vida cotidiana es lo que nos da el éxito para que ellos logren aprenderlo, ¿verdad? Entonces, ser valiente es una mezcla de sentirse seguro, de sentirse cómodo, ¿verdad? Sentirse cómodo con aquello que todavía no conozco, aquello a lo que todavía siento temor. Muchas veces también tememos a los cambios. Los cambios son algo que a los chicos les puede generar cierta ansiedad y cómo lo manejemos nosotros como adultos también es muy importante, ¿verdad? Ser valiente es sobre todo aprender a enfrentar estas situaciones. Entonces, déjenme contarles que ser valiente significa sobre todo, más bien quiero como aclarar este punto, es que no es que el niño vaya a dejar de sentir temor hacia algo, sino que poco a poco va a superar ese miedo, probablemente lo vaya a dejar de sentir o probablemente se vaya sintiendo cada vez más cómodo para poder irse pues acostumbrando a este estímulo que en algún momento le produce temor o ansiedad. Entonces, vamos a hablar acerca de algunos tips para fomentar la valentía en los niños. Ustedes pueden ir haciendo las preguntas que consideren necesarias y con mucho gusto se las vamos a responder. El primero es brindar seguridad y confianza. Para nosotros en el colegio es muy importante el dar seguridad y confianza a los niños. Los niños todos son muy distintos. Cada uno tiene habilidades, potencialidades, también tiene ciertos temores como todos los tenemos en algún momento y precisamente es acá en donde nosotros los adultos, sobre todo las mamás y los papás, formamos una parte muy importante del tema. ¿Por qué? Porque es muy importante que como mamás y papás aprendamos a brindar un espacio de confianza en donde los niños puedan sentirse seguros y poder hablar de sus temores. Entonces es muy importante dar la confianza. También es muy importante entender al niño, ¿verdad? En la medida que el niño se siente entendido, el niño va a tener la libertad de hablar acerca de lo que le teme y va a tener la confianza sobre todo de acercarse a una persona que lo ayude a resolver esto. Otro tip que podemos utilizar para formar niños valientes es motivar su imaginación. Con esto me refiero a, por ejemplo, hay niños que le temen a la oscuridad y en este caso pues podemos tener muchísimos recursos alrededor que los ayuden a ellos a poder lidiar con este temor. Por ejemplo, tenemos, utilizando siempre el tema de la oscuridad, podemos tener una linterna mágica, podemos tener un osito mágico, ¿verdad? Realmente los recursos que podemos tener alrededor son pues realmente basados en que nosotros conozcamos a nuestros chiquitos y saber cómo ellos se van a sentir seguros
con los recursos que ellos tienen. Por ejemplo, el utilizar una linterna puede ser una linterna mágica que al encenderla pues va a combatir a todos los monstruos que se pueden encontrar en la oscuridad. Sobre todo es muy importante el entender a los niños, ¿verdad? Para los niños la oscuridad o un payaso o los insectos pueden representar situaciones que realmente les generan mucho estrés. Probablemente nosotros como adultos nos sentimos a veces desconcertados con ciertos estímulos que a ellos parecen asustarles. Sin embargo, pues todo es válido, ¿verdad? Isa Monroy nos pregunta, ¿cómo puedo brindarle confianza a mi hijo al iniciar la etapa del colegio? Bueno, la etapa del colegio también es algo, sobre todo si es la primera experiencia de sus hijos, que algo que puede causar mucho estrés en ellos. Más adelante vamos a platicar que también nosotros como papás tenemos que ser modelo primero de valentía de nuestros hijos para poder ayudarlos a ellos a que la adaptación a un nuevo cambio sea de una forma más adecuada. Entonces, ¿cómo podemos ayudarles a brindar la confianza en la etapa escolar? Bueno, es muy importante sobre todo el que nosotros como mamás también nos sintamos seguras de que esta nueva etapa va a ser positiva para nuestros hijos. Esto muchas veces nos causa ansiedad porque es la primera vez probablemente que los vamos a dejar con una persona ajena probablemente a la familia, o es la primera vez que estamos conociendo, o la primera vez de la experiencia que tenemos con un nuevo colegio, ¿verdad? Créanme que los niños son como esponjitas. Ellos probablemente no les van a decir las cosas, pero ellos observan todo el tiempo, ¿verdad? Y depende mucho de la actitud que tomemos como mamás, es cómo nosotros vamos a transmitir esa seguridad en ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Juguemos, ¿verdad? Los días previos, bueno, si podemos llevarlo al colegio a que lo vaya a conocer, que lo vea, si en el colegio lo permiten, que esté un ratito dentro de la clase para que empiece a conocer a sus compañeritos, que se empiece a adecuar a la maestra también. Es muy importante también tener esa comunicación, ya sea con el personal administrativo y con las maestras, para que también ustedes como mamás se sientan seguras en dónde están dejando a sus hijos, ¿verdad? Y de esta manera, pues también de igual forma ustedes les van a poder transmitir esto. La etapa de colegio es normal que los niños hasta cierto punto la resientan en los primeros días, es normal que lloren, es normal que sientan ese temor. Recuérdense que es la primera vez probablemente que se están desprendiendo de la casa y muchas veces de ustedes mamás, abuelitas o la persona que los ayuda a cuidarlos, y es muy normal que entren en ansiedad. Sin embargo, nosotros como mamás tenemos la posibilidad de hacer más cómoda esta etapa en sus hijos. Bueno, y esto nos lleva al siguiente tip, que es apoyarlos en sus pruebas. Dependiendo de la edad de los niños, también hay cosas que poco a poco les van generando un poco de ansiedad, ¿verdad? Tal vez en los más pequeños pueden ser estímulos como ya lo hablábamos, ¿verdad? Insectos, payasos, incluso podemos utilizar la valentía al estimularlos para comer. Los niños generalmente tienen ciertas etapas en donde no quieren probar alimentos nuevos, en donde no les gusta comer. Podemos utilizar el valor de la valentía incluso para estimular esta área. Entonces, apoyarlos en sus pruebas significa tener nosotros primero la valentía de venir y demostrarles a ellos cómo yo supero mis propios temores, ¿verdad? Madeline nos pregunta, ¿cómo transmitirle la valentía a mi hijo al momento de ir al dentista o al doctor? Bueno, esto es otro también, ¿verdad? Otra de las situaciones que generan mucha ansiedad en los niños, sobre todo por el tema de vacunas. Cuando ellos ya tienen la experiencia de la primera vacuna, es normal que a la siguiente cita no quieren ir, o a la siguiente cita lloren cuando vean al doctor. Y lo más importante es anticiparnos a esta situación, ¿verdad? Decirles a los niños qué es lo que va a pasar en el doctor, qué es lo que vamos a ir a hacer al doctor. Muchas veces, pues, es más el temor que va a generar el momento previo a. Sin embargo, podemos, como les decía, ¿verdad?, anticiparnos, decirles que esta vez solo es un chequeo, que esta vez vamos a
a únicamente revisar, por ejemplo, que no tenga caries, que no vamos a ejecutar ningún procedimiento. Probablemente los chiquitos de igual forma se van a sentir ansiosos, pero se van a ir sintiendo más tranquilos conforme ustedes también vayan transmitiéndole esa seguridad, ¿verdad? Y sobre todo, platiquen también con el doctor o el pediatra o el dentista de sus hijos, coméntenles que en ese momento, pues, después de X o Y razón, pues él ha generado cierto temor y que también les piden que les apoyen en este aspecto, ¿verdad? Gaby pregunta, ¿cómo hacer con el miedo a la oscuridad? Bueno, el miedo a la oscuridad también va a depender mucho de la edad en que se encuentren sus chiquitos. Si hay, bueno, va a depender de muchos factores, ¿verdad? Primero es si él o ella ya duerme solo desde edad muy temprana, si está iniciando también el cambio de cuarto, o también la edad, como les decía, ¿verdad? Cada niño es distinto, pero siempre es muy importante encontrar algo que a ellos los haga sentir seguros. Como les decía, puede ser un juguete, puede ser incluso una linterna, puede ser incluso una mantita, o incluso, pues lo recomendable no es dejar solo al niño el primer día, le apago la luz y me voy a mi cuarto y llore o haga lo que haga, pues ahí que se quede, ¿verdad? No, esto es muy importante porque en vez de ayudar vamos a estar generando un poco más de temor, ¿verdad? Como les decía, es momento cuando se presenta un temor de brindar confianza, ¿verdad? Entonces, hay varias técnicas, ¿verdad? Una puede ser que iniciemos la rutina de acostarse nuevamente, nos anticipamos media hora antes, bueno, ya va a ser hora de dormir, hagamos los rituales de ir a la cama, algo positivo, el ponerse la pijama, que sea divertido, el hacer las rutinas de higiene, que sean divertidas, y sobre todo ir relajando al niño conforme ya vaya acercándose la hora de acostarse. Entonces es muy importante, por ejemplo, un cuento antes de dormir, el beso de las buenas noches. Si practican algún tipo de religión, pues la oración antes de dormir, preguntarle siempre al niño cómo se siente, escucharlo sobre todo y escucharlo atentamente para que él o ella pueda expresar qué es lo que le está dando miedo. En un inicio podemos quedarnos con ellos hasta que se queden dormidos y poco a poco ir como desprendiéndonos poco a poco. Lo segundo puede ser también empezar dejando una luz tenue y no apagar de una vez la luz, ¿verdad? Entonces, poco a poco, pues irle diciendo, mira, te felicito porque hoy te lograste quedar 10 minutos con la luz encendida y luego la apagaste. Mañana probemos con 5 minutos. Si a los 5 minutos ella o él lo logran, entonces, bueno, ahora probemos con 2 minutos hasta poder llegar a lo que realmente nosotros estamos logrando, que es que se quede con la luz apagada. Por acá decía, perdón regañarlo, si Maylin me pudiera, voy a regresar, dice, Maylin dice, mi bebé de 4 años entró al cole y él normalmente es muy dulce y bien portado, pero ahora después de entrar al cole está un poco rebelde y molesto a un niño y me llamaron a dirección. ¿Será esto correcto? Me intrigó un poco ya que... bueno, lo regañaron. Bueno, entiendo que hubo una situación ahí con un alumno. Le pegaron, creo. Ok, bueno. Realmente nosotros en colegios pequeñitos no estamos a favor de los golpes. En realidad nosotros manejamos una metodología totalmente distinta, que más bien los niños aprenden por consecuencias lógicas. Les pongo un ejemplo. Si yo boté la comida, yo derramé el cereal en la mesa, yo no me voy a ir castigado, yo voy a ayudar a limpiar la mesa porque pues esto me va a ayudar a aprender a que la próxima vez voy a ser más cuidadoso. Si es correcto o no, aquí me están ayudando, tengo asistentes que dicen, golpear es su respuesta, ¿es bueno o no? Como les decía, ¿verdad? Realmente la metodología de cada colegio es muy distinta. Les puedo decir si es correcto o no, pues va a depender mucho de cómo lo aborden tanto ustedes papás como en el colegio. Lo importante es que el niño se sienta cómodo nuevamente. Como les digo, cada metodología es diferente. Lo importante es que como mamás ustedes expresan también, ¿verdad? Que
también causa cierto temor nuevamente el que nuestro chiquito vaya o no vaya a nuevamente estar dentro de este círculo. Maylin, solo pregunto, él le pegó a un niño y me imagino que hubo una situación que detonó la situación y por eso te llamaron al colegio, ¿es correcto? Ok, creo que sí. Entonces, bueno, sí es importante, ¿verdad? Hablar con los maestros, sobre todo, que son las personas que están pues en el cuidado de sus chicos cada día. Es muy importante evaluar la situación, evaluar también qué dice, pero más bien qué siente cada niño, ¿verdad? Es muy importante qué fue lo que generó la situación, cómo se sintió con la situación y qué piensa él de lo que sucedió con esto, ¿verdad? Más que si es correcto o no es correcto, lo importante es qué le vamos a enseñar a él de esta situación. Probablemente él va a llegar a la conclusión de que no es correcto haberle pegado a otro compañerito, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante es cómo se siente. Bueno, yo ya entendí que esto no es correcto, ¿qué voy a hacer al respecto, verdad? Parte de la valentía también es, como les decía, no desafiar al resto del mundo, no ir rompiendo normas, rompiendo reglas, que a veces se confunde mucho este término de valentía con esto. Lo importante es que yo sea también valiente y responsable de asumir las consecuencias de la decisión que tomé, ¿verdad? Entonces, esto es lo importante, ¿verdad? La dinámica sería venir, sentarse a platicar con el niño, qué es lo que está sintiendo ahora, ¿verdad? Cómo se siente respecto a lo que sucedió, qué cree que es lo mejor que puede hacer y, como les digo, platicar con las maestras. En general, las maestras siempre están en la disposición de ayudar a sus hijos. Obviamente, ¿por qué se manda a veces a llamar a los papás? Porque realmente el trabajo en la educación de los niños es de doble vía, ¿verdad? Entonces, si ustedes como mamás y nosotros como maestros estamos en esa sintonía, entonces vamos a lograr cosas excelentes con sus hijos. Entonces, Maylin, espero haber contestado tu pregunta. Voy a regresar un poco. Dice Astrid, mi bebé de 2.7 le tiene miedo a la lluvia. Bueno, también es importante determinar cuál es el temor que le tiene. Probablemente pueden ser los rayos, pueden ser los truenos o puede ser realmente el sonido de la lluvia al caer, ¿verdad? Es importante determinar primero qué es lo que le está asustando y, como les digo, todos los niños son diferentes. En cuanto a valentía y en cuanto a todo lo que se trate del desarrollo de los niños, es muy importante el respetar sobre todo y no ignorar las emociones. Muchas veces nos podemos hasta cierto punto desesperar un poco porque ¿cómo es posible que le asuste la lluvia, verdad? Para los niños esto es tan válido como que a nosotros nos asuste la cucaracha que salió volando en la sala, ¿verdad? O sea, realmente los temores son válidos, ¿verdad? Todo lo que los niños sienten en ese momento también son válidos. Como les digo, es de irlos exponiendo poco a poco al estímulo, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, en la lluvia. Igual, ¿verdad? Decirle, explicarle, estos son truenos. Créanme que últimamente hay muchísimos recursos en YouTube. Realmente la tecnología es algo positivo si lo utilizamos de una buena forma. Entonces, por ejemplo, en YouTube podemos ver canciones de lluvia, irlo como adecuando nuevamente ese estímulo de una forma divertida, ¿verdad? Algo que funciona muy bien muchas veces cuando hay temor a insectos, a payasos, o sea, es como ponerle algo, como un elemento que le quite la parte atemorizante a esto. Les pongo un ejemplo. Bueno, un ejemplo que no sé si las que vieron Harry Potter, había un hechizo que se trataba de ridiculizar la situación que les daba miedo. Y muchas veces el payaso ya no era un payaso, sino se convertía en un títere, ¿verdad? Entonces también esto funciona, ¿verdad? Veamos videos, veamos cuentos, empecemos a quitarle lo atemorizante al estímulo que le produce para poco a poco irlo acercando. Por ejemplo, bueno, si hoy no le gusta la lluvia y se pone a llorar, tal vez hoy podamos ver la lluvia por la ventana, ¿verdad? Siempre respetando el espacio del niño y respetando también cómo se siente. Jean Suset dice, mi bebé de 5 tiene miedo a la lluvia porque se va la luz, ¿qué puedo hacer? Bueno,
probablemente también es la asociación, ¿verdad? Bueno, cada vez que llueve se va la luz, ¿verdad? Entonces hay que quitar primero esa idea, ¿verdad? No siempre se va la luz. Nuevamente regreso, nos podemos anticipar. ¿Qué pasa si se va la luz? Prevengamos, ¿verdad? Si una linterna lo va a hacer sentir seguro, tengamos a la mano linternas. Si no tenemos una linterna a la mano, tengamos velitas, ¿verdad? Pero siempre tengamos recursos que nos ayuden. Y poco a poco él se va a dar cuenta de que también no todas las veces que llueve necesariamente se tiene que ir la luz, ¿verdad? Entonces, como les digo, realmente utilizar la imaginación de los niños funciona muchísimo. Ustedes saben que el recurso más grande que tienen los niños ahorita es su imaginación y la podemos utilizar en bienestar de ellos. Linley Torres dice, ¿qué pasa con los niños que son muy tímidos? Bueno, recordemos también que las personalidades son muy distintas. Tenemos niños que son extrovertidos y que no por esto van a dejar de tener también temores, pero también tenemos niños que son introvertidos, ¿verdad? El primer paso es aceptarlos como son. O sea, es muy importante que el niño sepa que a pesar de que él tal vez no es tan atrevido como su hermano, o tan atrevido como sus amigos, o tan atrevido como sus papás quisieran, de igual forma, pues son niños que son aceptados, son amados, y que no importa lo mucho que les cueste, lo importante es que nosotros como mamás les demos a ellos la seguridad de que lo pueden lograr. Probablemente van a ser niños que se van a tardar un poco más en el proceso, pero que sí lo pueden lograr. Tenemos también, por ejemplo, en el colegio trabajamos mucho las frases de confianza. Esto es, y realmente me gusta también poner el ejemplo de nosotros los adultos. Nosotros crecemos y aún tenemos temores. O sea, si yo les preguntara a cada una de ustedes que me digan un temor, muchas veces pues la mayoría me va a decir 1, 2, probablemente 3, ¿verdad? O sea, realmente hay cosas que nos producen temor, probablemente ya no como en la infancia, pero de igual forma pues el miedo es una sensación normal de las personas, y por tal razón pues también es importante que veamos que pues es normal que los niños lo sientan. Entonces hay situaciones, por ejemplo, si son tímidos, las situaciones sociales son algo que les causa mucho estrés. Como les digo, expónganlos poco a poco. Expónganlos, por ejemplo, si le da miedo, por ejemplo, relacionarse con los niños, ayúdenlos, por ejemplo, a ir a centros comerciales, ayúdenlos a ir a restaurantes donde haya área de juegos. Si ellos necesitan en un momento que ustedes estén cerca para apoyarlos, está bien, ¿verdad? Entonces, poco a poco, denles esa confianza. El mensaje es, entiendo que tú estés asustado, o entiendo que te frustres, o entiendo que sientas este temor, pero yo sé que lo vas a lograr, porque yo sé que tú tienes la capacidad de hacerlo. Y no importa las veces que sean necesarias, se los tenemos que repetir, ¿verdad? Si nosotros tenemos a alguien atrás que siempre constantemente confía en nosotros, que nos está echando porras, es más probable que nosotros logremos hacer un proyecto, logremos ejecutar algo que nos está costando. Lo mismo pasa con los niños, ¿verdad? Y sobre todo, sepan que a esta edad ustedes son sus heroínas, son sus superhéroes. La palabra de ustedes es tan importante que si ustedes se la dicen constantemente, créanme que esa palabra va a tener efecto, ya sea a corto o largo plazo. Camila Mesa pregunta, miedo a los animales, en específico los perros. Piden un perro pero les da miedo. Nuevamente, ¿verdad? Algo que funciona muy bien es el poder estar en comunicación constante con los niños. Llévenlos a las veterinarias, enséñenles perritos. Probablemente les da miedo uno grande, pero tal vez no uno pequeño. Escúchenlos, pregúntenles nuevamente qué te gusta de este perrito, qué no te gusta de este perrito. ¿Tú crees que este perrito te daría miedo? ¿Tú crees que este perrito no te daría miedo? En general, lo importante es lograr que el niño genere sus propias respuestas, que el niño identifique primero su emoción, ¿verdad? ¿Cómo me siento yo respecto a esto? Puede ser que realmente me sienta aterrado o que solo me dé un poco de miedo, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante determinar el grado de emoción que esto le produce. Segundo, ¿qué es exactamente lo que le produce? Escuchemos, ¿verdad? Más que hacer preguntas, escuchemos lo que ellos cuentan, ¿verdad? Y tercero, como les digo, ¿verdad? Llévenlos, expónganlos. Otro de los tips que iba a darles es que no les eviten los miedos. Con esto no me refiero a que si le da miedo a los insectos,
le consigan un frasco de insectos y se lo dejen en su cuarto, ¿verdad? O sea, esto tiene que ir progresivo, ¿verdad? Entonces, no evitar la situación que les produce temor se refiere a, más que todo a la sobreprotección que a veces nosotros como mamás queremos tener con nuestros chiquitos, ¿verdad? Creemos que a veces el llanto es un sufrimiento extremo, cuando muchas veces solo es la manifestación de algo que me hace sentir incómodo, pero que con confianza yo voy a ir dominando, ¿verdad? Entonces, algo muy importante es, como les digo, felicitar cada esfuerzo en la búsqueda por ser valientes. De verdad, aprovechen el recurso de los superhéroes. Ahorita hay películas, incluso hay sesiones de fotos de superhéroes. En McDonald's nos dan la cajita feliz superhéroes. Entonces, de verdad, háganlo, de verdad, funciona muy bien. Les voy a contar un poco acerca de cómo lo estamos trabajando esta semana. Nosotros pues sabemos y conocemos a cada niño y sabemos que cada uno pues tiene ciertos temores a los que se tiene que enfrentar. Para nosotros es muy importante lograr que ellos sobre todo crean en sí mismos y que sepan que aunque a veces parezca difícil, no es imposible. Entonces, esta semana pues les pedimos una capa especial a cada uno, una capa de superhéroe, la cual están utilizando en diferentes misiones, ¿verdad? Por ejemplo, si a esta chiquita se le dificulta comer porque no le gusta el pollo, entonces ella va a estar comiendo con su capa de superhéroe porque ella va a ser valiente y se va a comer todos sus alimentos. Y créanme que la mente de los niños es tan poderosa, la imaginación de ellos es tan grande, ¿verdad? Que realmente ellos se creen que son totalmente valientes y al final lo logran, ¿verdad? Entonces a eso es a lo que los tenemos que llevar. Valky L. Díaz dice, mi hijo le tiene miedo a la comida, todo es horrible y vomita, ¿qué me aconsejan? Bueno, primero, descartar alguna situación médica también, ¿verdad? Es importante evaluar, ¿verdad? Si no es una situación de física por la cual él esté rechazando la comida, tenemos que descartar todas las posibilidades. Segundo, ver qué alimentos sí les gusta comer y en qué presentación. Muchas veces nos frustramos al darles alimentos nuevos y se lo damos una vez y lo dejamos de dar porque no le gustó, porque lo vomitó, porque lo dejó en el plato, ¿verdad? Pero el tema también de la comida es muy importante y cómo lo podemos ayudar. Sobre todo, yo sé que en estos tiempos es un poco difícil sentarnos todos juntos a comer a la mesa, sin embargo, sí es muy importante que en algún momento de la comida podamos sentarnos todos juntos y aprovechar este tiempo, no solo de convivencia familiar, sino también para estimular el que ellos puedan probar alimentos nuevos. ¿Cómo lo logramos? Primero, comámoslo nosotros. Seamos valientes y muchas veces nos tenemos que comer los vegetales que no nos gustan, pero nuestro ejemplo va a ser lo que va a hacer la diferencia. Si no le gustó cocido, pruébeselo a dar en ensalada. Si no le gustó en ensalada, hágaselo de otra forma. Muchas veces los niños comen la comida y a veces no se dan cuenta porque están en otra presentación. Si no le gustan las frutas, pruébesela a dar. Si no le gusta cocida, désela cruda, y si no le gusta, pues désela en jugo. Pero siempre inténtenlo, ¿verdad? Y siempre foméntenle que él es un niño valiente y usted sabe que lo va a lograr. Como les decía, el otro tip del que hablábamos, ¿verdad? Es ser modelo de valentía. Nosotros como adultos también tenemos muchos temores a los cuales nos tenemos que enfrentar día con día, y muchos de esos temores a veces también se relacionan con nuestros hijos. Por ejemplo, mi hijo en el cuarto vio un insecto que me produce mucho miedo a mí también. ¿Qué hacemos? ¿Lloramos los dos? O yo soy la mamá valiente y me pongo mi capa transparente, invisible, y voy. Entonces, antes que nada, yo tengo que ser el modelo de valentía de mi hijo, ¿verdad? No importa, realmente no importa que tanto me asuste a mí, yo también me tengo que poner esa capa de superhéroe y lograr vencer mi miedo. Algo también muy importante, como les decía, es fomentar la comunicación. No va a haber mejor forma en que ustedes se enteren de qué es lo que están sintiendo sus hijos que sentarse y escucharlos. Sentarse incluso cuando los niños son muy pequeños y su lenguaje todavía no está muy desarrollado, hay formas en que ellos pueden
expresar sus temores con frases cortas, incluso le podemos poner imágenes para que ellos nos enseñen qué es lo que les está causando temor. Entonces la comunicación es básica y sobre todo una comunicación que no se base en juzgar el temor del niño, ¿verdad? Es muy importante validar ese miedo. Kenia pregunta sobre dormir con la luz apagada, pues lo que platicábamos, ¿verdad? Si a él todavía o a ella le genera mucho estrés dormir con la luz apagada, pruebe a hacerlo progresivamente. Deje una lucita, probemos a dejarla media hora. Si media hora lo logró, probemos a los 2 días a dejarla 20 minutos. Y poco a poco así vayamos hasta lograr que se quede con la luz apagada, ¿no? Anticiparse a los miedos de los niños funciona muy bien. ¿Por qué? Porque esto los prepara previamente y también tienen una idea más clara de lo que nosotros como adultos esperamos de ellos. Tenemos, por ejemplo, como les decía, el caso de los payasos. Ir a una piñata muchas veces les genera estrés por la idea de que va a haber payasos, o ir a la casa de un compañerito les genera mucho estrés porque va a haber perritos. Entonces eso también es algo que les puede causar otras situaciones de estrés. Entonces platicarles, ¿verdad? Mira, esto va a suceder, yo voy a estar contigo, yo sé que tú vas a poder superar esta situación y lo vamos a hacer juntos. Y poco a poco tú lo vas a ir haciendo solo. Jessica pregunta, mis nenes le tienen pánico cuando tocan la puerta y pegan de gritos. Bueno, esto es algo que hay que determinar. Probablemente tuvieron una experiencia negativa que se haya relacionado con tocar la puerta. Probablemente... no sé, o sea, realmente esto sí es como muy aprendido, ¿verdad? Es dependiendo de las experiencias que ha tenido. Nuevamente brindarle confianza, decirle quién probablemente está tocando la puerta. Tal vez al principio no pedirle que la acompañen a abrir la puerta, pero sí que se queden en un espacio en donde ellos se sientan seguros, y cuando ellos se sientan seguros, poco a poco acérquelos para que ellos pues se sientan confiados de que pues realmente no representan ningún peligro. Pero sí es importante evaluar, dependiendo también de la edad, si la edad lo permite, evaluar qué es lo que le está generando el temor. Por acá creo que tenemos otra pregunta. Vamos a ver. Vamos a ver. Claudia Melgar dice, mis hijos comen poco y usted solo está en la cena. Bueno, me gustaría saber con quién se quedan, porque también si por ejemplo es una persona de confianza que le ayuda a darle la comida a sus hijos, es muy importante también estar en sintonía. Realmente cuando se trata de educación de los niños es muy importante que podamos estar en sintonía todos, ¿verdad? Hay cosas que es muy importante conocer a los niños, conocerlos qué es lo que les atemoriza, y realmente el poder hacer estrategias entre todos para poder ayudarlo es lo que funciona, ¿verdad? Entonces, si es una persona de confianza la que le ayuda en los momentos de comida, en el colegio también, a la hora de la refacción, platique con la maestra. La maestra también le puede ayudar a fomentar que su hijo pueda llegar a comer. Las maestras tienen muchas estrategias también para poderlos estimular y que coman. Y pues esto nos ayuda bastante, ¿verdad? A que si nosotros no estamos, también preguntémosle qué logró comer. Podemos incluso, y esto funciona en todos los casos, tener estos cuadritos de control. Esto nos funciona sobre todo porque los niños se motivan al ir viendo que van adquiriendo pues los logros que van adquiriendo, pues van teniendo, por ejemplo, pueden ser calcomanías de algo que les guste. Probablemente el lunes acumuló 3, el martes acumuló 5, y así progresivamente. Puede funcionar con la comida. Por ejemplo, si se comió todo lo del desayuno, tiene un sticker. Si se comió todo lo del almuerzo, también, ¿verdad? Y es muy importante también que él se pueda recompensar a sí mismo por los logros que va teniendo. También dice, va al colegio, desayuna con mi esposo, pero el almuerzo en el colegio. Bueno, entonces, como le decía, ya sean monitoras o maestras quienes le apoyan con este aspecto,
sí es muy importante que lo platique, ¿verdad? Que lo platique, decirle que es muy importante también para usted que ellos le apoyen en el colegio a que coma, y poco a poco lo que se puede trabajar es también tener un cuadro en el colegio, ¿verdad? Usted puede llegar, decirle que está trabajando eso en la casa con él y que le solicita el apoyo en el colegio para que también, si él se comió su almuerzo, si se comió la refacción, que le pongan un sticker para que él se sienta motivado. Y dice, siento que es más psicológico, él ama comer solo frijol y huevo y es lo único. Bueno, también hay etapas en donde los niños les encanta comer solo un alimento. Hay quienes solo les gustan los panqueques, otros que les gusta el cereal. Sin embargo, como les digo, siempre esfuércense en darle los alimentos, aunque sea en diferente presentación, pero de verdad logren hacerlo. Entonces, antes de, porque ya prácticamente nos quedan 6 minutos, pues el mensaje final es: enseña a tu hijo a superar retos y desafíos. Hay cosas que le van a causar temor. Por ejemplo, bueno, una pregunta más, Andrea, ¿cómo tratar frustraciones de bebé de 18 meses? Bueno, a los 18 meses es normal que tengan frustraciones, es normal el que se den berrinches, es normal que trabajen o que más bien se manifiesten en cuanto al llanto, ¿verdad? Entonces, es no conectarse con la emoción del niño en ese momento, o sea, es entender que probablemente su lenguaje todavía no está muy desarrollado y quisiera decir más cosas de las que realmente puede expresar verbalmente, ¿verdad? Entonces, muchas veces hay berrinche, muchas veces hay llanto, y lo importante es entender la emoción del niño y decirle, ¿verdad? Ok, cuando tú estés tranquila yo te puedo ayudar, o cuando tú estés tranquilo yo te puedo escuchar. Todo se lo mete a la boca como para... ¿Cómo evitar decir no? Perdón, aquí me están ayudando, pero creo que no entendí muy bien esto. Vamos a ver. ¿Cómo evitar decirle que no se debe hacer? Bueno, dependiendo de la edad también, por acá me dice que se meten cosas a la boca. Dice cómo tratar la frustración de un bebé de 18 meses, todo se lo mete a la boca y no logro que lo haga, cómo evitar decir la palabra no y que entienda a que no se debe de hacer. Bueno, déjame contarte, Andrea, que también que se meta a la boca todavía es algo normal. Están explorando el mundo y sus 5 sentidos son la forma en que lo hacen. ¿Cómo ayudarlo? Es la mejor manera. Primero decirle, solo la comida la podemos meter a la boca, esto es comida, entonces que ella pueda identificar qué es lo que puede y lo que no puede meterse a la boca también ayuda mucho. Sin embargo, como te digo, es todavía una etapa normal en su edad a que conozca las cosas por medio de su sentido del gusto. Entonces, créeme que poco a poco ella lo va a dejar de hacer, porque va a ser otra etapa del desarrollo a la que se va a estar enfrentando y lo va a dejar de hacer y no te vas a dar cuenta y casi ni siquiera te vas a tener que esforzar por hacer. Entonces, a lo que vamos y lo que tenemos que llevar a nuestros hijos es a decir, bueno, estoy en la etapa de no puedo, llevémoslo primero, subamos un escalón y llevémoslo a la etapa de quiero poder hacerlo. Tal vez todavía no me atrevo, pero voy a querer hacerlo. La otra etapa que vamos a saltar, ¿verdad? El siguiente escalón es quizás pueda hacerlo, ¿verdad? Ya hay una posibilidad de animarme a hacer las cosas. Y ya cuando existe esta posibilidad, entonces subimos un escalón más, que sería el final, y poder hacerlo. Lo más importante es el estimular cada esfuerzo que su hijo haga. No importa que parezca pequeño, no importa que sea de 1, se pasó a 100 de una vez, o si va de 1, 2, 3 hasta llegar al 100, estimulen cada esfuerzo, cada intento que haga su hijo. Es válido tanto el esfuerzo como el logro final. Entonces, así rapidito les voy a contar. También parte de el fomentar la valentía en nuestros hijos es atrevernos nosotros como mamás, como papás, a hacer cosas que o estamos no haciendo por X o Y razón, o que hemos dejado de hacer. Esto es una invitación especial. Yo sé que habemos muchas mamis en el Reto Fit, y este mes quisimos iniciar un proyecto que se llama Peque Fit. Esto es una invitación para todas las mamás que deseen. Peque Fit es un espacio en donde pueden ejercitarse físicamente. Hay una persona que viene a dar las clases, se trabaja diferentes rutinas de ejercicios, mientras hay otras personas que están cuidando a sus hijos.
Esto nos funciona muy bien, ¿verdad? Porque podemos incluirlos a ellos, también podemos enseñarles a ellos con el modelo de que nosotros también podemos aceptar retos y podemos superarlos también, ¿verdad? Entonces, si ustedes desean mayor información, no duden en comunicarse. Yo sé que hay muchas dudas, hay muchas preguntas y el tiempo se queda muy corto para platicar acerca de un tema. Me imagino que algunas preguntas quedarán pendientes. Pueden comunicarse con nosotros al 23 68 15 31, escribirnos por correo electrónico en el post donde se anunciaba la charla del día de hoy. Están los los teléfonos, los correos electrónicos en donde ustedes se puedan comunicar. Si no, me pueden escribir también al Messenger y yo con mucho gusto les estaré resolviendo las dudas que tengan pendientes. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su presencia, aunque sea vía electrónica. Realmente siempre es bueno sentarnos a platicar y sobre todo de temas que hagan crecer a nuestros hijos. Así que cualquier cosa, contáctenos, ¿verdad? Colegio Pequeñitos, también nos pueden buscar en Facebook, Colegio Pequeñitos Sede Central. Estamos en toda la disposición para ampliarles información y pues si también gustan visitarnos, pues aquí los esperamos.